Proyecto Análisis de movimiento en dos dimensiones. Movimiento parabólico. En situaciones cotidianas, como en el deporte, podemos observar cómo en algunas disciplinas se lanza un objeto y este describe una trayectoria. Su comportamiento dependerá de la presencia o ausencia de la gravedad. Movimientos. Se estudiará el ejemplo de un deportista especializado en el lanzamiento del martillo. Se estudiarán las variables que influyen en el movimiento del proyectil, en este caso del martillo, utilizando el simulador OptiSix. Se analizarán los datos experimentales y teóricos que se pueda demostrar sobre las ecuaciones del movimiento. Planteamiento del problema. El movimiento parabólico es el realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al alcance y que está sujeto a un campo gravitatorio. En este caso se estudiará el ejemplo de un deportista especializado en el lanzamiento de martillo. Así se podrá demostrar cómo la fuerza de atracción que ejerce la Tierra hace que el martillo describa una trayectoria, la cual genera una curva y además mantiene su dinámica debido a su propia inercia. Objetivo general. Desarrollar en el estudiante la capacidad de caracterizar un movimiento rectilíneo uniforme y a su vez entender el concepto de la trayectoria de un proyectil basándose en condiciones iniciales propuestas. Objetivos específicos. Primero, fomentar el desarrollo de competencias mediante el uso de simuladores que permitan la variación de factores como la altura, aceleración y velocidad inicial a la hora de hallar trayectorias para un movimiento parabólico. 2. Analizar mediante un proceso argumentativo el alcance máximo para cada lanzamiento, con aplicación de las ecuaciones pertinentes expuestas en el marco teórico y el uso del simulador OptiSix explicado en la metodología. 3. Comprender la relación existente entre el alcance horizontal y ángulo de lanzamiento por medio de interpretaciones de gráficas y ecuaciones de dicho movimiento. Metodología. El proyecto de investigación se lleva a cabo en 5 fases metodológicas. Fase 1. En la primera fase se va a resolver el siguiente problema teórico, esto con el objetivo de tener claro el concepto de movimiento parabólico en relación al movimiento horizontal de un proyectil. Se recomienda realizar esta fase antes de la práctica. Utilizando la ecuación se hace un análisis del ángulo a que se da el alcance horizontal máximo y cómo varía este ángulo cuando la altura de lanzamiento es diferente de cero. Para esto será necesario demostrar la ecuación partiendo de conceptos teóricos, de la situación cotidiana como el ejemplo que se presenta del lanzamiento de martillo, esto para relacionarse con el fenómeno y así determinar el comportamiento del alcance horizontal y su relación con el ángulo de lanzamiento. Fase 2. Antes de desarrollar la práctica es necesario revisar la guía, el manejo y aplicación de OptiSix, esto con el fin de conocer el simulador y las herramientas que nos proporciona. Fase 3. Teniendo como base la explicación de la fase anterior, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones iniciales para el lanzamiento del martillo de un deportista X y sobre eso trabajar la simulación. Fase 4. Utilizando el simulador OptiSix se va a completar la tabla de variables que sean dependientes de las condiciones iniciales como alcance horizontal, velocidad final, etc. La velocidad inicial y la altura inicial se tomarán de los datos que se postularon en la anterior fase. Fase 5. Después de capturar los datos, se procede a usar el mismo simulador para mostrar las siguientes gráficas y encontrar las ecuaciones teóricas que mejor se ajusten a ellas. Finalmente, se deben registrar los datos y los parámetros obtenidos para las curvas en las tablas. Resultados esperados. Se espera que el estudiante, a partir de un caso específico, relacione las variables altura inicial, velocidad inicial, aceleración inicial y ángulo de lanzamiento por medio de un simulador, complementando por gráficas elaboradas teóricamente y el desarrollo de fórmulas propuestas en el marco teórico.